decir, buenas tardes. En primer lugar, decir que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en el hombre en España. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, este año 2022 se diagnosticarán hasta 31.000 casos de cáncer de próstata nuevos en España. Es decir, cada 17 segundos se está diagnosticando un cáncer de próstata en España. En esta webinar vamos a intentar aclarar vuestras dudas o si estás diagnosticado de cáncer de próstata, si tienes cualquier comentario acerca de esta enfermedad, tanto el doctor Enric Miret, que es médico urólogo de Creu Blanca y experto en patología prostática del Instituto de Salud Prostática de Creu Blanca, y yo soy Miguel Ángel Barranco, director de la Unidad de Urología de Creu Blanca, intentaremos aclarar vuestras preguntas. Al final de esta webinar tendréis más o menos unos 20 minutos para poder hacer preguntas. Entonces, todos hemos oído hablar de la próstata, sabemos un poquito qué es la próstata, pero doctor Miret, explícanos un poquito, ¿para qué sirve la próstata? Y danos unos datos generales de lo que es el cáncer de próstata. Gracias, doctor Barranco. Bien, la próstata es una glándula que como tal secreta parte del líquido que conforma el semen, líquido seminal. El cáncer de próstata tiene su origen en una proliferación anómala de estas glándulas, de estas células, ¿vale?, de la próstata. La mayor parte de cánceres de próstata son adenocarcinomas, significa que son cánceres que vienen de la glándula prostática, de la parte glandular. El adenocarcinoma de próstata presenta una fase inicial que es silente, de un crecimiento lento, que no presenta síntomas. Y también una fase posterior donde se puede diseminar y presentar las conocidas metástasis, típicamente a los huesos. Aunque esto actualmente es relativamente muy poco frecuente llegar a diseminar. Actualmente, la mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnostican a partir de los 65 años, pero sabemos que el riesgo de padecerlo crece exponencialmente a partir de los 50 años. Entonces, doctor Barranco, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos por el cáncer de próstata? Muy bien, como bien dice el doctor Miret, el riesgo de padecer cáncer de próstata aumenta claramente a partir de los 50 años. Por eso, todo varón a partir de los 50 años se tiene que someter a un screening del cáncer de próstata. Hay pacientes o hombres que tienen un riesgo superior de padecer de cáncer de próstata y se tendrán que hacer este screening a partir de los 45. ¿A quién incluimos? Pues incluimos a los pacientes que tengan un pariente diagnosticado de cáncer de próstata, un pariente de primer grado, es decir, padres, hermanos. Pues se ha visto que en estos casos hay el doble de posibilidades de padecer un cáncer de próstata. También incluiremos en los pacientes que tienen que hacer un screening a partir de los 45 años los hombres que tienen un familiar de parientes de segundo o tercer grado con un diagnóstico de cáncer de próstata. En estos casos, el riesgo de padecer un cáncer de próstata aumenta hasta en 11 veces. En fin, en resumen, todo varón a partir de los 50 años de hacer un screening de cáncer de próstata y si hay factores de riesgo a partir de los 45. Pero ahora, a ver, explícanos un poquito, doctor Miret, ¿en qué consistiría el screening? ¿En qué consiste el screening del cáncer de próstata? Bien, como hemos comentado, el cáncer de próstata en estadios iniciales produce muy pocos síntomas, por lo tanto, es difícil que tengamos un motivo de ir al médico. Es por ello que se hace el screening, la detección precoz. Actualmente tenemos una gran ventaja con este cáncer porque tenemos muchas herramientas para diagnosticarlo. Como os he comentado, la glándula prostática produce parte del semen, parte del líquido seminal. Dentro de este líquido seminal se encuentra una proteína que seguro que a muchos de ustedes os sonará, que es el PSA, de las siglas en inglés del antígeno específico de la próstata, Prostate Specific Antigen. El PSA puede encontrarse en una analítica común. De hecho, todos los hombres tenemos PSA de forma normal. El problema es que el cáncer de próstata produce un PSA, una cantidad de PSA anormalmente elevada y que aparece de manera precoz, cuando el cáncer aún está localizado. Es por ello que el PSA es una herramienta muy útil en el diagnóstico inicial y nos dispara las alarmas sobre detectar o sobre pensar en que se puede tener un cáncer de próstata. Es decir, un PSA elevado no significa que tengamos cáncer de próstata, sino que
significa que tenemos que buscar. De ahí reside la gran importancia de realizarse chequeos preventivos periódicos, pues con ello somos capaces de detectar el cáncer antes de que esta enfermedad se haya extinguido. Y bien, doctor Barranco, me han encontrado un PSA elevado, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Un PSA elevado en una analítica nos obliga a descartar la existencia de un cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en primer lugar con la exploración. Dentro de la exploración destacamos el tacto rectal. El tacto rectal es una prueba inocua, rápida, que no produce complicaciones y que nos permite tocar la próstata. A diferencia de otros órganos, la próstata la podemos tocar. Entonces, mediante el tacto rectal ya tendremos una idea del tamaño de la próstata, de la existencia o no de nódulos y de si está extendida la enfermedad, si está extendida a nivel local, sobre todo. Pero en cuanto al diagnóstico por imagen, la revolución en el diagnóstico del cáncer de próstata ha sido la resonancia magnética. En Creu Blanca tenemos la ventaja de que tenemos la tecnología más avanzada en resonancia prostática y disponemos de un equipo de radiólogos punteros, referentes y que la manejan perfectamente e incluso imparten cursos habitualmente de resonancia magnética. Entonces, una vez tenemos la sospecha, tanto por tacto rectal, por PSA o por resonancia de la existencia de un cáncer de próstata, lo que tenemos que hacer es confirmarlo. Y para ello, lo que tenemos que hacer es la biopsia de próstata. Hasta ahora se hacía la biopsia de próstata convencional, que consiste en introducir un transductor a través del ano y mediante ecografía tomar 12 o 14 cilindros de la próstata para analizar. El problema que hay es que la mayoría de los tumores de próstata no se ven por ecografía. Entonces, si obtenemos un resultado de la biopsia negativo, no sabremos si es porque realmente no hay tumor o porque no hemos funcionado adecuadamente el nódulo que veíamos por resonancia. Por tanto, mediante esta técnica hay hasta un 30% de falsos negativos. Es por ello que en los últimos años lo que se hace es la biopsia de próstata fusión. En Creu Blanca contamos con el robot Artemis, que lo que hace es fusionar ecografía y resonancia en tiempo real para poder acceder a cualquier nódulo prostático sospechoso por resonancia en cualquier parte de la próstata. Hemos de decir que somos pioneros en Cataluña en este tipo de tecnología. Tenemos ya este tipo de biopsia, a su vez, tiene menos efectos secundarios que la biopsia de próstata convencional, puesto que la hacemos vía transperineal y no transrectal como la convencional. Así no tenemos que atravesar el recto y el riesgo de infección es mínimo. Tenemos en la actualidad en Creu Blanca un gran número de casos de biopsia-fusión, lo que nos ha permitido presentarnos en congresos nacionales e internacionales. Implantamos cursos de resonancia y biopsia e incluso con nuestros casos en la actualidad se está elaborando una tesis doctoral. Pero bueno, ahora ya tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata. Ahora dinos, doctor Miret, ¿cómo tratamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tratamos el cáncer de próstata en nuestra unidad de urología y en el Instituto de Salud Prostática de Creu Blanca? Bien, gracias, doctor Barranco, por sus explicaciones. El tratamiento variará mucho en función de varios factores. Entra en juego la edad, entra en juego los deseos del paciente y también, por supuesto, entra en juego el estadio de la enfermedad. Requiere un manejo muy superespecializado y es por eso que hemos reunido este grupo de urólogos tan especializados en cáncer de próstata que conforman lo que es el Instituto de Salud Prostática. Las opciones terapéuticas más habituales pasan por bien eliminar lo que sería toda la próstata o bien atacar directamente a lo que sería el foco de la enfermedad. La prostatectomía radical consiste en extraer la glándula prostática mediante una cirugía y también las vesículas seminales. Actualmente, la mejor técnica descrita para hacer esto es el robot Da Vinci, que nos permite ampliar la visión hasta 20 veces del ojo humano y trabajar con unos brazos que son 30 veces más pequeños que nuestras manos. Esto ha permitido disminuir muchísimo las complicaciones más temidas de esta cirugía. Son la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Por otro lado, la terapia focal, que se hace con el mismo robot Artemis con el que hacemos las biopsias, permite atacar directamente lo que es el foco de la enfermedad sin extraer la próstata. No es posible realizar esta técnica en todos los pacientes, únicamente si la enfermedad
por resonancia y por biopsia, vemos que realmente está muy localizada, que es un grado inicial. Pero si podemos aplicar esta técnica, nos permite evitar la gran mayoría de complicaciones, aparte de una intervención quirúrgica con su ingreso, tanto de la cirugía como de la radioterapia. La radioterapia, por otro lado, es otro tratamiento clásico, está descrito y está aceptado para tratar esta enfermedad, aunque actualmente cada vez más se está reservando para pacientes de edades un poquito más avanzadas. Y el motivo es que sabemos que la radioterapia a largo plazo, a 15, 20 años, puede conllevar complicaciones. Como veis, existen multitud de tratamientos disponibles para la enfermedad localizada. Aquí en Creu Blanca, como os he comentado, hemos creado el Instituto de Salud Prostática, que juntamente con el doctor Regi y el doctor Planas, estamos ofreciendo a los pacientes un tratamiento que antes no podíamos ofrecer. Estamos cambiando un poco la actitud y la manera de diagnosticar y de tratar que se hacía hasta ahora. Y bien, una vez tratado el cáncer de manera local, ya no tenemos que hacer nada más, no tenemos que hacer seguimiento. ¿Es posible que el cáncer de próstata, pese a haber estado tratado, haga metástasis? Esto nos lo contestará el doctor Barranco. Muy bien, gracias, doctor Miret. Pues bueno, tenemos que decir que en muchos casos el tratamiento será definitivo para el cáncer de próstata. Y el seguimiento es muy fácil. El seguimiento es a través del PSA. Tenemos un gran marcador en la sangre que nos permite ver la evolución posterior al tratamiento del cáncer de próstata. Simplemente con un PSA cada 6 meses o cada año será suficiente, es decir, una analítica. La recaída del cáncer de próstata es a través, sobre todo, a través de metástasis. Entonces, lo ideal será intentar diagnosticar las metástasis precozmente. Hasta la actualidad, los métodos que se utilizan para diagnosticar las metástasis son la gammagrafía ósea, el TAC, la resonancia, el PET. Pero últimamente hemos dado un paso más. Ahora tenemos el PET-PSMA, que lo que nos permite es diagnosticar metástasis pequeñas que en las exploraciones anteriores no se hubieran visto, y por tanto nos permite tratarlas precozmente y evitar complicaciones y prolongar la supervivencia del paciente. Hemos de decir que somos pioneros en este tipo de técnica. En Creu Blanca disponemos del PET-PSMA y nos está dando muy buenos resultados. También quiero señalar que el tratamiento del cáncer de próstata metastásico en la actualidad es efectivo, no es curativo, pero sí prolonga la supervivencia y sobre todo mantiene una buena calidad de vida al paciente, que esto es muy importante. Y bueno, yo creo que a nivel general, ya el doctor Miret y yo hemos hablado un poquito de lo que es el cáncer de próstata, y antes de daros paso a las preguntas, que será lo más interesante de la webinar, me gustaría dar una pincelada, un resumen de lo que hemos dicho. Entonces, en primer lugar, decir que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en el hombre, que es muy importante hacer el screening todos los varones a partir de los 50 años o a los 45 en los pacientes de riesgo, que el diagnóstico del cáncer de próstata es sobre todo por resonancia magnética y por biopsia, y que en la actualidad disponemos de un abanico de tratamientos muy amplio para hacer un tratamiento efectivo en el cáncer de próstata y mantener una buena calidad de vida. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, y ahora nos gustaría que nos hicierais preguntas, comentarios, aclaraciones. Tanto el doctor Miret como yo estaremos muy gustosos de atenderos. Veo por aquí una pregunta. Sí. Nos preguntan si influye en algo el nivel de actividad sexual a lo largo de la vida de uno, o tener más o menos posibilidades de sufrir cáncer de próstata. Bien, bueno, la actividad sexual, está descrito que una actividad sexual muy frecuente puede disminuir el cáncer de próstata, pero los estudios que hay publicados en torno a esta pregunta no tienen una evidencia científica muy grande. Se habla de que habría que tener alrededor de unas 20 eyaculaciones al mes para evitar o para disminuir el riesgo de cáncer de próstata, lo cual es un poco complejo. Pero en principio sí, puede influir en el nivel de actividad sexual a lo largo de la vida. Tener una actividad sexual siempre es sano.
Entonces, Una vez realizado el tratamiento curativo del tumor maligno, ¿puedo volver a tener cáncer de próstata? No, a ver, es una pregunta. Si se ha curado el tumor maligno, lo que puede hacer es reaparecer, recidivar en forma de metástasis. No sé, será la misma enfermedad, pero recidivada. un poco esto dependerá también del estadio de la enfermedad que le hayan tratado. No es lo Exacto. mismo un tumor en un estadio muy inicial y de bajo grado, que esto realmente es muy difícil que vuelva a aparecer, que un tumor de un grado muy elevado, que un tumor agresivo, que entonces ahí sí que hay más riesgo. Evidentemente. La ventaja, como ha comentado el doctor Barranco, es que si aparece un tumor con metástasis, aún habiendo tratado, tenemos muchas armas para combatirlo, para seguir combatiendo. Exacto. Vale. Nos preguntan también, me han operado de cáncer de próstata un mes y tengo mucha incontinencia, ¿hasta cuánto durará? Bien, la incontinencia tiene varios factores. Tiene evidentemente el factor quirúrgico, también el factor humano, un poco factor de cómo es el paciente, si tenía incontinencia antes, si tiene obesidad, pero en general la incontinencia urinaria va disminuyendo a lo largo de los 6 primeros. Pueden quedar algunas gotas residuales, pero de lo que es del principio del primer mes hasta los primeros 6 meses o incluso al año, habrá una mejoría progresiva. Es importante que se hagan ejercicios de rehabilitación, que estoy seguro que le han recomendado, para que intentar adelantar al máximo posible. También añadir que hay casos leves, cada vez menos, con la tecnología que disponemos en la actualidad, que puede haber una incontinencia de orina permanente, pero para esos casos hay tratamiento. Tenemos el esfínter artificial que soluciona la calidad de vida de estos pacientes. Bien, otra pregunta. ¿Puedo notar que se me ha extendido el cáncer de próstata o solo se puede saber con el diagnóstico médico que han mencionado? ¿Hacia dónde se suele extender? ¿Empiezas tú, Miguel Ángel? Pero la verdad es que no veo la... puede ser... Perdón. Pues se puede... A ver, el cáncer de próstata, donde se extiende en primer lugar es a los ganglios linfáticos. Esto no lo podemos ver habitualmente, esto solo se ve por técnicas de imagen. Solo es cuando los ganglios ya son muy grandes que obturan los vasos sanguíneos y se hinchan las piernas, que es raro. Después de los ganglios, donde suele metastasizar el cáncer de próstata es a los huesos. Cuando las metástasis son considerables de tamaño y de número, sí que pueden producir dolor. Pueden producir un dolor importante que nos puede hacer sospechar en la existencia de cáncer de próstata. Pero hemos de decir que si estamos diagnosticados del cáncer de próstata y hacemos los controles evolutivos, será raro llegar a este extremo. Podremos atajarlo precozmente, incluso no tener dolor. Okay. Nos preguntan si el screening inicial debe ser solicitado a través del médico de cabecera o es posible que el paciente pueda pedirlo directamente en Creu Blanca. No, a ver, claro, el screening inicial es mediante una analítica. Siempre, o sea, el PSA y la visita con el urólogo se puede hacer siempre desde Creu Blanca, eso sin duda. Evidentemente que desde la medicina pública, desde el médico de cabecera, también se aconseja hacer un screening según el médico, pero en general, como hemos comentado, a partir de los 50 años siempre se debería hacer o recomendar un screening con un PSA como mínimo una vez al año para diagnosticar. Muy bien. Ramón Sala nos pregunta, ¿me puede informar del fármaco Citax? Me aconsejan que lo tomara un mes y quería continuar con él. ¿Qué me aconsejan? Muy bien, el Citax es un fármaco, es un vasodilatador a nivel de las arterias del pene, que lo que hace es favorecer el aporte de sangre al pene, la irrigación del pene. Esto es importante, después de una prostatectomía radical, lo aconsejamos. Aconsejamos de que se tome este fármaco durante un tiempo porque favorecemos el flujo sanguíneo al pene para intentar disminuir el riesgo de falta de erección, de disfunción eréctil. Muy bien, sí, es así. Veo otra pregunta que nos pregunta
un paciente con una hipertrofia de próstata, ¿vale? Con problemas de vaciado, un PSA de 6, y que le realizaron una resección transuretral con el láser, que tras el estudio anatómico se le encuentra un patrón de Gleason 3+3, ¿vale? En un 1% del total de la próstata. Bien. En principio le han indicado no hacer nada y nos preguntan si habría que hacer algo más. Bien, bueno, si quieres contesto yo que el láser es habitual encontrar cánceres de próstata de muy bajo grado, como es el suyo. De hecho, este cáncer es el de más bajo grado posible. Y cuando esto ocurre y es en tan poca cantidad de la muestra, solo en un 1%, se clasifica como PT1A, que significa que es el grado más bajo de estadificación. Entonces, en estos casos sabemos que muchos pacientes mueren y si les miráramos la próstata, tendrían ese tipo de cáncer dentro. Estos cánceres raramente crecerán o harán metástasis. Y pese a que en la antigüedad se trataban casi siempre, hemos visto que ofrecer un tratamiento que puede conllevar dolor, molestias, un ingreso y con sus complicaciones, en estos casos no vale la pena porque raramente dará problemas. Como tenemos marcadores como es el PSA y como la resonancia que nos permiten detectar si ha habido cambio, en este caso se recomienda hacer un seguimiento. Así que me parece muy bien lo que le han indicado. Bien, durante un año, bueno, si quieres, ¿la has visto, doctor Barranco? Sí. Bueno, nos preguntan si... vale, durante un año llevo tomando apalutamida, bien, que es un fármaco para un cáncer de próstata probablemente avanzado. ¿Cómo puedo saber si todo va bien aparte del análisis del PSA? Bien, el análisis del PSA, por supuesto, es la manera de saber que el cáncer de próstata esté activo o no. Es un poco lo que hemos explicado. La próstata sintetiza PSA, crea PSA y el cáncer de próstata también. Entonces, si el PSA se eleva, significa que esta enfermedad se está saliendo de su control. ¿Qué ocurre? Que tenemos, bueno, actualmente tenemos otras pruebas que nos permiten saber con mayor especificidad si hay enfermedad a distancia. Y eso sería un poco lo que comentó el doctor Barranco, que es el PET-PSMA. Como bien dice, el PET es una prueba que escanea todo el cuerpo y busca células malignas en todo el cuerpo y además, como es específico para el PSA, busca células que creen este PSA. Entonces, esta es una nueva prueba que es relativamente muy nueva, tiene 2-3 años, que hacemos aquí en Creu Blanca también, y esto le podría ayudar. A ver, tengo un problema, un segundito. Vale. Bueno, si quieres, continúo yo. Vamos a ver. No, perdón, si contesta esta, si no te importa. No, es que está el chat y también está preguntas y respuestas, Miguel Ángel. Igual en el apartado de preguntas y respuestas, ahí están saliendo las preguntas. Perdón, un segundito. Sí. Bueno, aquí nos preguntan también si los radiofármacos que anuncian para finales del 23 serán la solución para curar el cáncer. Sustituirán a la quimioterapia y la radioterapia. Bien, la quimioterapia de entrada no es un tratamiento de entrada para el cáncer de próstata, aunque sí que en fases avanzadas se pueden usar. Los radiofármacos hace años que se van describiendo, pero no creo que sustituyan a los tratamientos actuales. Bien, nos preguntan si es peligroso el PET. No, en principio el PET, como todas las pruebas de imagen, tiene una irradiación, pero que de la misma forma que cuando hacemos un vuelo transoceánico, por ejemplo, que estamos más cerca del Sol y nos irradiamos mucho, el PET también, evidentemente, tiene una radiación, pero el riesgo es mínimo. Y los fármacos que se ponen por vía endovenosa no tienen un riesgo. Vale. Nos preguntan si después de una operación de cáncer de próstata se continúa produciendo semen. No, no se continúa produciendo semen. El semen está formado por la próstata, por las vesículas seminales y por lo que viene de los testículos. Entonces, en la cirugía quitamos la próstata y quitamos las vesículas seminales y además
se cortan los conductos deferentes, que son los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta lo que sería la próstata, ¿vale? Entonces, no se continúa produciendo semen, aunque sí que algunos pacientes describen que después de la cirugía pueden tener eyaculaciones muy pequeñas, a veces pueden ser pequeñas gotitas, pero semen como tal. Bueno, nos preguntan también si el hecho de llevar más de 20 años con hiperplasia benigna de próstata puede favorecer la aparición de cáncer. Es que a mí... No, en principio la hiperplasia benigna de próstata, bueno, no sé si quieres, Miguel Ángel, ahora que ya te has vuelto a... Sí, perdón, he tenido un problema técnico. No pasa nada, ¿no? Esto es el directo, si no, parecería que está grabado. No, es totalmente diferente. Una cosa es el crecimiento benigno de la próstata, la HBP, y otro es el carcinoma de próstata. El adenoma de próstata, el crecimiento benigno de la próstata lo tendremos a partir de los 30-40 años, empieza a aparecer una hipertrofia de las glándulas prostáticas benignas, pero que en algún momento de la vida estas glándulas se pueden volver malignas, pero no quiere decir que la HBP es un crecimiento benigno de la próstata, no supone el riesgo de un cáncer de próstata. Siguiente. A ver. Vale, perfecto. María nos pregunta que si en el cáncer de próstata siempre es necesaria la quimioterapia. No, en absoluto, en absoluto. Es decir, el cáncer de próstata tiene tratamientos muy efectivos, que son tanto la cirugía como la radioterapia, como el tratamiento hormonal, y sí que en estadios finales, cuando ya ha fallado otro tipo de tratamientos, sí que se realiza la quimioterapia, pero ya son los últimos cartuchos que utilizamos para el tratamiento del cáncer de próstata. Bueno, también leo algunas preguntas que nos han hecho por Instagram y demás, que nos van mandando. Me preguntan por aquí si mi padre tiene cáncer de próstata y queremos ir por lo privado, pero no sabemos si es mejor que lo atienda un urólogo o un oncólogo. ¿Es mejor operación o radioterapia? Está localizado y la edad de él es de 58 años. ¿Qué me recomendáis? Gracias. Bueno, bien. A ver, en general, un cáncer que está localizado en un paciente joven de 58 años, en principio estaría más indicada la cirugía o intentar, si según sea el caso, un tratamiento focal. La radioterapia, pese que se puede hacer y es un buen tratamiento, como hemos comentado, a largo plazo, a 15-20 años vista, puede dar problemas. Entonces, en su caso, yo le aconsejaría que le visitara un urólogo de entrada, por ser un cáncer localizado, y le recomendaría probablemente la cirugía o la terapia focal, porque según dice, aunque tendría que ver la anatomía patológica, es un cáncer localizado. ¿Qué más? No sé si he saltado un poco para abajo las preguntas. Si tenemos alguna pregunta más. Sí. Me han realizado una biopsia de próstata. ¿En cuántos días puedo eyacular? El doctor me dijo que no tuviera relaciones en 2 meses. No entiendo el por qué. La verdad es que tampoco lo entiendo. En principio se aconseja, pues bueno, como unos días, pocos días, pero puede tener relaciones totalmente normales después de tener una biopsia de próstata. Lo que sí que tenemos que advertir es que el semen, después de la biopsia de próstata, saldrá manchado de sangre. ¿Por qué? Porque la próstata lo que hace es formar el líquido seminal. Si herimos la próstata, la única manera donde puede salir esa sangre de la herida es por el semen. Hemos de tener en cuenta que puede salir sangre en el semen después de una biopsia de próstata hasta el cabo de un mes incluso. Y no quiere decir que el que salga sangre en la próstata, que no quiere decir que sea un tumor malo, que sea debido a un cáncer de próstata. Bien, por aquí también nos preguntan, tengo 65 años, resonancia magnética sin sospecha de malignidad, zonas de hiperplasia y un PIRADS 2. Tacto rectal normal, PSA de 4 y PSA libre de 10%. ¿Aconsejan biopsia o control? Bueno, bien, en principio, como hemos comentado, normalmente el proceso diagnóstico es, me encuentran un PSA elevado, en este caso sería de 4, se realiza la resonancia y la resonancia lo que tiene de bueno es que es muy buena diciendo que no hay lesiones.
En cambio, cuando hay una lesión, no te puede decir con seguridad que hay cáncer. Y por eso hacemos la biopsia. Entonces, si una resonancia magnética dice que no hay lesiones, es que muy probablemente, con altísima probabilidad, en ese momento no hay lesión. Por lo tanto, nosotros le aconsejaríamos que no se hiciera biopsia, únicamente un control con PSA al cabo de un año o de unos meses. Muy bien. Otra pregunta es que dice, si el médico me dice que tengo que hacerme una biopsia para analizar el tumor, ¿significa que tengo cáncer de próstata? ¿El tumor siempre es malo? No. A ver, si tenemos una sospecha de tumor, no quiere decir que tengamos una certeza de tumor. Por tanto, por eso hacemos la biopsia, para ver si es bueno o si es benigno o maligno. El resultado de la anatomía, del análisis de la pieza, nos dirá si el tumor es benigno o maligno, pero no siempre, por supuesto, no siempre va a tener que ser malo. Aquí hay una pregunta bastante interesante que nos comenta: me han diagnosticado cáncer de próstata de bajo riesgo después de haberme realizado una biopsia. Tengo 61 años, mi PSA es de 10 y mi urólogo me ha dado 3 opciones: vigilancia activa, cirugía o radioterapia externa. De momento estoy en vigilancia activa. ¿Estoy actuando bien? Bien, es una buena pregunta. Nosotros no hemos hablado de la vigilancia activa. Por supuesto que es una opción en cánceres de muy bajo grado. Bueno, sí que lo hemos comentado cuando hemos respondido a la pregunta acerca de la posterior a la cirugía de HRT. Los cánceres de muy bajo riesgo se puede, y cada vez más se está haciendo, una vigilancia activa. Esto significa que no es que no tratemos el tumor, sino que estamos controlándolo periódicamente, mirando en resonancias y en analíticas si este PSA está creciendo, si este cáncer está cambiando de estadio y se está transformando en más maligno. Incluso muchas veces se recomienda hacer rebiopsias. La vigilancia activa es una buena opción, pero el paciente tiene que estar muy concienciado de que no va a tratarse de momento. Y esto a veces es difícil para los pacientes, pero creo que bien explicado, bien entendido, la vigilancia activa es una opción muy buena y que es segura. Así que creo que pienso que sí que es una buena opción. Estupendo. Hay otra pregunta que nos dice: me han diagnosticado a mi padre de cáncer de próstata de 63 años. No tengo datos del PSA, pero los médicos nos han dicho que está extendido por algún hueso y que no se puede operar. Estamos esperando los resultados de la biopsia. ¿Podemos hacer algo mientras estamos a la espera de los resultados? Hombre, supongo que el resultado de la biopsia se tiene normalmente en una semana o 10 días. Seguramente es cierto que cuando el cáncer de próstata ha salido de la próstata, sobre todo a los huesos, el tratamiento no es de elección, o sea, no se hace una cirugía, sino que el tratamiento inicial será un tratamiento hormonal, que es un tratamiento muy sencillo, pues consistirá simplemente en una pastilla al día durante el primer mes y en una inyección cada 6 meses. O sea que el tratamiento será muy fácil y supongo que a la espera de la biopsia este sea el tratamiento más adecuado. Muy bien. Vale, no sé si tenemos alguna pregunta más. Mi tumor es maligno. ¿Qué debería hacer? Perdón. Sí o sí me lo tienen que extirpar. ¿Hay algún tratamiento curativo? A ver, en este caso sabemos que se ha realizado la biopsia y que el tumor es maligno, pero claro, nos faltan muchos datos. No sabemos ni la edad, no sabemos el PSA inicial, no sabemos si el grado de malignidad del tumor, que es muy importante, y no sabemos los órganos, o sea, lo que afecta, si el tumor está localizado en la próstata o si está extendido. El tratamiento cambiará por completo. Si el tratamiento está, como hemos dicho anteriormente, el doctor Miret, si el tumor está dentro de la próstata, el tratamiento será curativo, bien con cirugía, radioterapia o incluso si el tumor es de muy bajo grado, con vigilancia activa. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Es cierto que a partir de los 75 años el cáncer de próstata no progresa? No, no sé muy bien de dónde viene este concepto, pero creo que puede venir acerca de que se recomienda que a partir de los 75 años ya no se hagan más screening, ya no se mire más el PSA. Esto esta recomendación sale de que se considera que
no hay que buscar un cáncer de próstata si la expectativa de vida no es mayor a 10 años. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el cáncer de próstata a 10 años vista muy difícilmente nos matará, ¿vale? Porque tenemos muchos tratamientos. Y por tanto, se considera que en pacientes ya muy mayores, yo no diría 75 actualmente, porque cada vez la esperanza de vida es mayor, pero sí que diría que quizá a partir de los 80, en un paciente sano, no está recomendado ya mirar. Bien, también nos preguntan por aquí si tengo controlado el PSA durante un año de tratamiento con apalutamida y se me descompensa, ¿qué tratamiento vendría después? Bueno, esta es una pregunta ya un poco más compleja, de alto nivel, que le pasaría probablemente al doctor Plana si le tuviéramos por aquí, pero ¿qué esperanza de futuro hay en fármacos o tratamientos para su curación? Bien, los pacientes que ya están en tratamientos sistémicos, muchas veces se aconseja que sean llevados por comités. Entonces, es una decisión que no es fácil y no se puede responder en un webinar. Pero sí que es cierto que el cáncer de próstata, cada año salen nuevos fármacos, cada año salen nuevos tratamientos, muchos de ellos dentro de ensayos clínicos, pero que siempre hay esperanza y que raramente un tumor progresa tanto como para que no lo podamos. Hay una pregunta que nos ha llegado, que un señor pregunta, si se me ha agrandado la próstata y cada vez me cuesta más hacer pipí, ¿significa que tengo cáncer de próstata? Hombre, es una pregunta interesante porque hay que distinguir los síntomas que produce el agrandamiento, la hiperplasia benigna de próstata, el crecimiento benigno de la próstata y lo que es el cáncer de próstata. Hemos de decir que el cáncer de próstata inicialmente no produce ningún síntoma. Los síntomas que produce el crecimiento de la próstata son derivados sobre todo del crecimiento benigno de la próstata. Es decir, obtura el conducto de la orina y produce que el paciente tenga que hacer pipí más a menudo, que le cueste más, que el chorro sea más fino. Pero estos síntomas no son derivados del cáncer de próstata, sino del crecimiento benigno de la próstata. Por tanto, ante estos síntomas no estamos obligados a pensar que es un cáncer de próstata. Habrá que estudiarlo, habrá que hacer ecografía, tacto rectal, PSA, y sí que nos podrá salir un cáncer de próstata, pero no tiene por qué por los síntomas tampoco. A ver, me han realizado una biopsia. Pues ya lo hemos contestado, creo. Sí, yo no sé si, a mí al menos no me están llegando más preguntas. No, es que no a ver. Bueno, todos los cánceres de próstata tienen el mismo riesgo. Hay diferentes etapas, evidentemente, es lo que hemos explicado. Dentro de haber un cáncer de próstata, puede haber o más malo o menos malo, depende del grado de diferenciación. Y por tanto el pronóstico será distinto y la actitud terapéutica también. ¿Hay diferentes etapas? Por supuesto. No es lo mismo un tumor de próstata que está localizado a un tumor de próstata que tiene afectados los ganglios o que tiene afectados ya los huesos. El diagnóstico, o sea, el tratamiento y el pronóstico será totalmente distinto. Lógicamente, a más diseminación, el pronóstico disminuye. Lo que insistimos, existen tratamientos efectivos que prolongan la supervivencia en estos casos y manteniendo una buena calidad de vida. Bien, no sé si a esta pregunta le hemos respondido. ¿Qué tanto influye el estilo de vida en el desarrollo del cáncer de próstata? Bueno, yo creo que es una pregunta un poco genérica alrededor de el cáncer de próstata. Sabemos que tiene su riesgo sobre todo a nivel genético cuando hay antecedentes familiares, y también en mutaciones de algunos genes como es el BRCA, que es el típico gen que se mira en el cáncer de mama. El estilo de vida como tal no se ha demostrado claramente, pero sí que se han encontrado ciertas relaciones en pacientes fumadores, en pacientes obesos y en pacientes con baja actividad sexual, pero no es una relación claramente demostrada. Entonces, bueno, es una pregunta que no podemos responder con seguridad. Sí que, evidentemente, tenemos que recomendar un estilo de vida sano, que seguro que es lo que nos irá mejor en general. Bueno, tenemos otra pregunta que pone: los hijos de padres con cáncer de próstata, ¿cuándo y cómo deben empezar el control? Bueno, pues serían familiares de primer grado y, como hemos dicho, el screening tendría que empezar a los 45 años. Decir que estos pacientes tienen el doble de posibilidad de padecer un cáncer de próstata. Por eso es importante hacer un screening y un diagnóstico precoz porque variará mucho su pronóstico. Muy bien, creo que había otra por aquí. Bueno,
Mire, explican, me han detectado un posible cáncer de próstata basándose en un PSA de 120, tacto rectal y un TAC. Me han hecho un bloqueo hormonal y el PSA ha bajado de 120 a 1 en 7 meses. Ahora quiero hacerme la biopsia para confirmar el cáncer. Entonces, la pregunta es, ¿el bloqueo hormonal puede alterar negativamente el resultado de la biopsia o tendría que suspender mi tratamiento de bloqueo? Bueno, a mí en primer lugar me sorprende que no le hayan hecho una biopsia previamente, antes de empezar el bloqueo. En algunos casos se hace, aunque es muy raro, pero en principio no debería suspender el bloqueo porque es lo más importante. Bueno, no sé si Miguel Ángel dirá lo contrario, pero yo creo que no debería suspender el bloqueo. No, no, estamos de acuerdo. También hay que tratar pacientes, no enfermedad. O sea, que cada paciente el tratamiento tiene que ser individualizado. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta pendiente, o si tenéis alguna duda más. Bueno, pues si ya no tenéis ninguna pregunta más, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por asistir a esta webinar. Esperamos, tanto el doctor Miret como yo, que os haya sido os haya aclarado dudas y os haya sido útil. Y nada, simplemente deciros, aclarar sobre todo la importancia que tiene un screening del cáncer de próstata, porque esto nos permite diagnosticar precozmente el cáncer de próstata y así evitar complicaciones futuras. También queremos insistir en que en Creu Blanca contamos de un equipo experto y de la más avanzada tecnología para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata. Estamos aquí para ayudaros en lo que os haga falta. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias.